Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Gusto poder verles, estar con ustedes, bendecirles. Y lo que nos convoca, la palabra de Dios, la instrucción, útil para instruir, exhortar, redarguir, corregir. La profecía que dice que exhorta, redarguye, que alienta, que instruye. A veces cumple todos los objetivos, a veces cumple alguno de los objetivos. La palabra no siempre hace lo mismo y no siempre cae igual. Usted puede tirar 2 semillas en el mismo campo y no son árboles iguales, son árboles distintos. A pesar de que es de la misma naturaleza de ese árbol, ustedes son gente de campo, saben de lo que estoy hablando, pero no salen árboles iguales, jamás, aunque sean de la misma naturaleza. Así también el cristiano, aunque todos tenemos encuentro con el mismo Dios y todos hemos tenido nuestro encuentro con Dios, no en todos los cristianos, produce exactamente lo mismo. El día de hoy le voy a traer 10 historias distintas, con resultados muy distintos en las Escrituras. Pero quiero partir con una de las que a mí más me gustan, una de las más particulares de las Escrituras. Acompáñame en el libro de Génesis, por favor, el capítulo 32, de su verso 22 en adelante. Génesis 32, 22. Este mensaje ha ido madurando con el tiempo, ha ido creciendo con el tiempo, ha ido tomando cuerpo con el tiempo. Este no es un mensaje improvisado, no es un mensaje, es un mensaje que se ha ido desarrollando en el tiempo. La primera vez que entendí este mensaje, solamente me quedé con el concepto del mensaje, porque el resto lo debe dar Dios en cada una de sus partes. Antes de ayer le comentaba a un hermano cómo desarrollar los bosquejos, cómo prepararnos para predicar. Digo, al principio lo vas a hacer así, vas a tener que escribir. Con el tiempo ya no serán necesarios los bosquejos. Sabrás exactamente cómo bosquejar un mensaje en tu mente. Porque eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Él os dará palabra. Génesis 32, 22 en adelante. Leemos la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Y tomó pues e hizo pasar arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Y luchó contra el varón hasta rayar el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en su sitio el anclaje del muslo y se descoyuntó. Y el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el anclaje del muslo, porque le tocó a Jacob en este sitio, y su muslo en su tendón se contrajo. ¿Amén? Tomen asiento. Hace un tiempo atrás encontré un grupo cristiano de música gospel, rock gospel cristiano norteamericano. Este grupo se llama Delirious.
Y había unos temas particulares en inglés que me gustaba mucho. Se llamaba King of Cripple. Me gustaba tanto, tenía tanto sentido esa canción, pensé que la escuchaba en otro idioma. Y cuando descubro el significado del título, significaba Rey de Rengos. ¿Por qué Rey de Rengos? Justamente la canción está inspirada en este pasaje de la Biblia. El pasaje donde Jacob tuvo un encuentro con Dios y quedó rengueando. Una renguera. Amados hermanos, toda persona que tiene un encuentro con Dios siempre queda marcado por Dios. Cualquiera que miraba a Jacob se daba cuenta que algo le había pasado. Yo tenía un tío y siempre le hacía mímica a mi tío. ¿Qué te pasó? Tuve un encuentro con Dios. El cristiano que tuvo un encuentro con Dios se nota desde su forma de caminar. Camina distinto. ¿Cómo camina un cristiano? El cristiano no camina como el mundo. El cristiano va a contracorriente, es a contrapelo como maneja el cristiano su vida. ¿El cristiano aplaude y se burla? No. No, difícil que el cristiano haga eso. El cristiano tiene una visión crítica, objetiva, hasta casi malhumorado podría decirse. El cristiano no se ríe de los chistes mundanos. Qué aburrido el aleluya. Recuerdo haber trabajado en minería y conocí a varios chicos ahí. Un día visitamos una iglesia y una de esas personas me la encontré en esa iglesia. No tenía ni una marca de ser cristiano, ninguna evidencia de ser cristiano. Yo descubrí que era cristiano porque lo encontré en un lugar como este. Estar en este lugar no te hace cristiano. Estás acá porque eres cristiano, pero no entras acá para hacerte cristiano. Si estás en este lugar diciendo ser cristiano y caminas como tu vecino, caminas como lo del mundo, te comportas como el mundo, no eres cristiano. Toda persona que tiene o ya ha tenido un encuentro con Dios, su forma de caminar cambia. Y si miramos el viejo Jacob, un Jacob mañoso, un Jacob astuto, que era bueno hasta para sacarle ventajas a Dios si fuese posible. Pero el Jacob que se levantó de ese lugar y se encontró con su hermano que le tenía cuentas pendientes, actuó distinto. Caminó distinto. Y pensó distinto. Y fue tan distinto que incluso se le cambia su nombre. Son uno de los pocos sujetos que sufrieron un cambio de nombre. Porque entre Jacob e Israel no hay ningún parecido. Tal vez entre Abraham y Abraham sí, pero de Jacob a Israel son dos cosas distintas. Son dos sujetos distintos. En la vida del creyente, uno es el sujeto que estaba antes de Cristo y hoy es un sujeto el que está en Cristo. No pueden ser el mismo sujeto. Tiene que ser alguien distinto. Este es uno de los sujetos que tuvieron un encuentro con Dios. El cambio para Jacob fue su manera de caminar y el cambio para Jacob fue su nombre, de hecho, su naturaleza podríamos decir que cambió. El primera de las personas que tuvo un encuentro importante es Noé. Y el encuentro que Dios va a tener con Noé no es para buena obra. Construye un barco. ¿Ya? Porque voy a enviar un diluvio. ¿Y eso qué es?
¿Cómo le explicas a un hombre que vive en el desierto lo que es un barco? No recibió los planos como los va a recibir Moisés. Y se haz conforme al diseño que viste. Él jamás vio un barco. Y no solo un barco, sino que es un arca. Cuando Noé tiene un encuentro con Dios, recibe un diseño. No sabe lo que es, nunca lo ha visto, nadie lo ha visto, pero prepararía algo que cambiaría toda la humanidad. A Noé se conoce como pregonero de justicia. Mucha gente equivocadamente predica en el púlpito, el primer predicador fue Noé. No hay ni una predicación de Noé. Noé no predicó a nadie, no predica a Noé. Pero se dice pregonero de justicia. Al tomar el diseño que Dios coloca en su mente y construir lo que Dios le manda, determinó el juicio sobre la humanidad. Su obediencia determinó juicio y castigo. La obediencia de uno determinó condenación para miles. Eso fue lo que ocurrió. Pregonó justicia, no porque predicó un mensaje, sino porque obedeció un mandato. No tuvo mandato de predicar. Noé no tuvo mandato de evangelizar, predicar o compartir algún mensaje. No. Esa es una lectura equivocada. Una lectura imprecisa del pasaje. Hoy día compartíamos el evangelio con nuestros hermanos, el apóstol Freddy y el apóstol Rubén. Y mientras predicamos el mensaje, en el segundo punto donde nos colocamos a predicar, salió gente a decirnos que estábamos emitiendo ruidos molestos. El mensaje del evangelio no solo puede sanar y salvar y redimir a alguien, sino que condenar a alguien. El día del juicio, delante de una de las mujeres que dijo ese ruido molesto que tenía el parlante a unos 5 metros, tenía el mensaje que podía salvar su alma a 5 metros de su cara. En el día del juicio se le recordará, nadie me contó que había una condenación, sí, a 5 metros, en tu propia cara. No fuiste capaz de oírlo. Así la obediencia de uno condena al otro. Tu mensaje de evangelizar no solo permite que las personas vengan a Cristo, sino que el que rechaza el mensaje, ¿qué dijo Cristo? El que crea será salvo. Y el que no crea ya ha sido condenado. El evangelismo es un mensaje que tiene la capacidad de redimir y salvar. Pero para eso tiene que haber alguien que obedezca. Yo te invito a que te conviertas en esta noche un Noé, que por obediencia salva a algunos y condenó a otros. Pregonó justicia. Pregonó justicia. El siguiente de los sujetos que va a tener un encuentro con Dios es Abraham. O Abraham, antes de ser llamado Abraham. A diferencia de los dos, Abraham cree entender el mensaje de Dios. Sal de la tierra de tu parentela. Sale, obedece. Y le da una promesa. En ti levantaré descendencia. No le dice cómo. No le explica cómo. Él entiende y cree que está comprendiendo el mensaje de Dios. Bueno, toma a la esclava porque su esposa era estéril, porque tal vez esta sea la forma, el diseño de Dios. Y muchas veces tenemos encuentro con Dios y no entendemos el mensaje de Dios. Porque en vez de preguntarle, bueno, Señor, ¿cómo vas a darme descendencia? Él da un pie adelante, se apresura y toma una decisión equívoca.
Y muchas veces tenemos que volver a tener otro encuentro con el Señor para que el Señor te diga, daré descendencia de tu esposa. Pero eso ya se lo había dicho. Y la esposa pretendió que la esclava diera la falda de ella y así fuese de alguna manera el hijo. No, no es así. Muchas veces nosotros sabemos que Dios nos dio una promesa, sabemos que Dios nos ha dicho algo, pero queremos darle una mano a Dios y de alguna manera acelerar el plan de Dios. El plan de Dios no se acelera, el plan de Dios se espera. Abraham es una de las personas que muchas veces tipifica nuestros encuentros con Dios, pero no entendemos el mensaje de Dios, no comprendemos la Escritura. Hoy día hablaba con mis hermanos de una experiencia que tuve en un viaje a Argentina para visitar un hermano, un amigo y hermano de la infancia. Y les mostraba el mismo video que le había presentado a él. Esto fue como para el 2012 más o menos. Y le entrego el mensaje a Juan, le comparto el mensaje a Juan. Juan era la persona que había recibido la visión para entregarle el mensaje. Este mensaje implicaba que iba a pasar por un proceso. A diferencia de Abraham, que se demoró un tiempo bastante largo, el mensaje se cumple esa misma noche. Le digo, Juan, no sé qué te va a pasar, no sé qué te va a ocurrir, pero pase lo que pase, no te desprenda de la mano del Señor. Esa misma noche llego a la casa de mi madre. Detrás de mi casa vivía su hermano José. Escuchamos un disparo. ¡Pah! Al otro día nos enteramos que ese disparo había sido José quitándose la vida. Un policía. Es lo que Dios le había mandado a decirle a su hermano. Iba a perder a su hermano. Juan entendió el mensaje, que no tenía que separarse. A los años me vuelvo a encontrar con Juan. Y Juan no había escuchado el mensaje que se le había dicho. Y Juan estaba apartado del Señor. Cuando el Señor te llama, es para que te quedes. Es para que hagas caso a sus promesas. Porque sus promesas han sido salvación y vida eterna. Pero muchas veces nosotros nos apartamos. Y nos apartamos por meter nuestro pie, nuestra voluntad en el plan de Dios. Por no saber esperar. Y esto se puede aplicar a casarnos con la primer mujer que nos topamos. Y puede ser un matrimonio frustrado. Y muchas veces saber que el Señor nos ha llamado al ministerio y empezamos antes de tiempo. Entre el llamado de Pablo y el ministerio apostólico de Pablo hay como 5 a 8 años, más o menos. Mientras los apóstoles no pasan ni 6 meses y ya están siendo nombrados apóstoles y trabajando como apóstoles. No en todos opera el mismo Dios de la misma manera. No hay una regla para esto. Y he visto a mucha gente tomando el ministerio equivocadamente, en tiempos equivocados, en momentos equivocados. Eso pasa. Porque a veces no estoy escuchando la voz de Dios y no escucho la voz del pastor. Hermano, lo llamo a servir al Señor. Lo llamamos, lo hemos visto. Parece que usted tiene madera, venga y sirva. Amén, amén, dice el hermano. Ni el mismo Pablo, estando entre profetas, dijo amén, amén, sino que oró y ayuno. A ver, sí. Porque muchas veces no nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, nos encontramos haciendo la voluntad del pastor, de los obispos o de los hermanos que parece que andan buscando urgente un pastor. Hermano, pastorenos ustedes, pónganse enfrente, ¿no? Es así. En el caso de Abraham no entiende, tiene la segunda visita, se come un asado con Dios, Génesis 18, y ahí le dice, no, de tu esposa. Y se lo dice cuando todo pronóstico es imposible. Una mujer infértil y un Abraham impotente. La esposa piensa dentro suyo, ¿tendré deleite esta noche? Y se rió. O sea,
Sara sabe que el viejo Abraham era viejo en todo su cuerpo y como hombre ya no servía. Dios hizo esperanza contra esperanza. La esperanza de una mujer que ya hace rato es infértil y la esperanza de un hombre que hace rato que ya no puede. Doble milagro. Esperanza contra esperanza. Hay dos esperanzas puestas. Hermano, aunque tú pienses que seas viejo, que digas, yo ya vengo de vuelta, tendrán que ser los jóvenes, no funciona así en el Evangelio. No importa cuántos años tengas, seas hombre o seas mujer, no importa cuántos achaques te haya dado la vida, el que se pone en manos del Señor puede ser usado hasta los últimos días de su vida. Abraham es un claro ejemplo. Un claro ejemplo. Nunca es tarde. Yo me equivoqué porque me casé con una mala esposa. Me equivoqué otra vez. No sé, me metí en un negocio. Una vez le fallé al Señor. No importa, hermanos. Hoy en Cristo las cosas son distintas y pueden ser distintas. Y muchas veces el Señor necesita venir a nuestras vidas otra vez para aclararnos lo que Él nos dijo en otro tiempo que tenía que haber sido claro. A diferencia de Abraham, que quería dar un paso adelante, a veces alguien no quiere dar ese paso. Este es el caso de Moisés. Moisés no quiere. A mí no, ya no soy bueno para hablar, eso no se me da a mí. Y de hecho hasta Dios se enoja con el mismo Moisés. Moisés pone excusas para no hacerlo. Y no quería Moisés porque Moisés tiene cuentas pendientes con Egipto. La excusa de Moisés no está gatillada por su torpeza para hablar, porque era hombre brusco para hablar, ¿no? O sea, no tiene tacto. La idea de que era tartamudo, incoherente, el hombre no tiene tacto, no tiene filtro. Hombre tosco para hablar es un hombre bruto, que te dice las cosas demasiado frontales. No tiene tacto. Pero no es el tacto su problema, es que sabe que tiene cuentas pendientes. Tiene un crimen a sus espaldas y de un egipcio. Ese es el porqué de Moisés. Y muchas veces nosotros podemos tener varios crímenes a nuestras espaldas con el Egipto. Deudas, problema con la familia, problema con la sociedad, con la ley, con la política, con lo que sea, no importa. El Señor no mira tu pasado, el Señor proyecta tu vida en tu futuro, lo que nosotros no hemos visto. Porque el único que no tiene su pasado limpio es Jesucristo, nadie más. A diferencia de Abraham, que quiere ver la manera de apresurar el plan de Dios, Moisés no lo quiere hacer. Pero hay una similitud en todos estos sujetos, que en todos hubo un cambio. Cuando Dios le pide el hijo a Abraham, no tiene dudas en entregarlo. Y se revela en el Nuevo Testamento que sabría Abraham que Dios podía levantarle aún de los muertos. Una vez que Dios hace el milagro y uno comprende la mecánica de Dios, ya no cuestiona más a Dios. Para mucha gente humaniza el mensaje e inventa toda la historia de que a Abraham le costaba entregar a su hijo. Juntar la leña, y que va a perder a su hijo amado, y se arma toda una historia antibíblica. El mensaje no dice eso. El mensaje dice que vaya a entregar a su hijo. Y la claridad de entregar a su hijo no es que es un padre
desamorado, no es que es un padre que no quiera a su hijo, es un padre que sabe cómo opera Dios. Y por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, nos revela que Dios sabía que podía levantar a su hijo de los muertos. Porque si había sido capaz de una mujer infértil dar un hijo y a un hombre que era impotente hacer que tuviera un hijo, para Dios la ecuación es: no hay nada imposible. Y dicho de paso, se había comido un buen asado con Dios. Entonces, el Abraham que caminó con Dios no tiene problema en entregar a su hijo. El Moisés que descubre caminar con Dios y que empieza a caminar con Dios, le pone y le suple su falta de tacto. El sujeto del tacto, el sujeto de labia, el sujeto de la palabra, no va a ser Moisés, va a ser Aarón. Y muchas veces, hermanos, nuestro encuentro con Dios y nuestras debilidades son suplidas con alguien. Y Dios nos coloca a alguien a nuestro lado para suplir nuestras debilidades. Un encuentro con Dios es un encuentro que suple tus debilidades. No sé leer, Dios te da capacidad de leer. En Santiago hay un hermano que dijo: bueno, si este Dios es un Dios, yo quiero tener una evidencia. Ven y preséntame a ese Dios que tú estás predicando. Se lo dijo a alguien que estaba evangelizando frente a su casa. Entra, oró por él, y Dios le habló por primera vez a este hombre. Y él dice: páseme una Biblia. La mamá dice: pero si tú no sabes leer, ¿para qué quieres una Biblia? Y empezó a leer. Y Dios le dijo que iba a leer su palabra. Y Dios le iba a dar la capacidad de saber leer. Toda persona que tiene un encuentro con Dios, Dios coloca un Aarón, que es una suple de todas tus debilidades y falencias. Coloca toda tu lista de debilidades, tu por qué no. Pega para Dios. No sabes hablar, Dios te da la capacidad de hablar. No sabe leer, Dios te da la capacidad de leer. No sabe ministrar, Dios te enseña a ministrar. No sabe echar afuera un demonio, Dios te da la capacidad de echar un demonio. No sabe cómo ser mamá, Dios te capacita para ser madre. No sabe cómo ser padre, Dios te capacita. Aarón, toda persona que encuentra con Dios, Dios suple y coloca un Aarón que es un símbolo de todas nuestras debilidades, incompetencias y suficiencias. Porque perfecto no llega ninguno acá perfecto. Como dijo un viejo profeta de la Warner Brothers, ¿qué hay de nuevo, viejo? Nada. Es el mismo Dios de ayer, el de hoy. No ha cambiado. Y pensamos que, bueno, porque era Moisés, bueno, porque era Jacob. No, es el mismo Dios. No hay nada nuevo. Sigue haciendo las mismas cosas que ayer. Lo único que tiene que ocurrir es tener un encuentro con ese Dios. El siguiente, uno de los más famosos y más usados en los púlpitos. Un flacucho y pequeño pastor de ovejas. Estoy seguro que David, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que era argentino. Porque quería hacerle frente a un sujeto que le sobrepasaba en todo. En todo le sobrepasaba. Muchas personas vienen delante de Dios y tienen un encuentro con Dios. Y Dios te da algo que tú no has pedido, ni que tú buscabas. Pero el celo que se despierta por muchas personas dentro de sus vidas para con Dios, ocurre que sin buscarlo, que sin pedirlo, eres colocado al frente de todo un pueblo. De pastor de ovejas a rey de Israel. Busque un solo pasaje donde él oró: dame reinado, quiero ser rey. No.
Tal vez había una profecía en uno de sus abuelos, que le había profetizado uno de sus abuelos a uno de sus hijos, que el cetro estaría sobre Judá. No es que se levantó David y decir, hay una profecía de mis antepasados, voy a pedir a ver si me toca. No funcionó así. No se basó en la profecía que estaba. El llamado de David tuvo que ver con el celo que tenía por su palabra. El celo de que viniese alguien a burlarse de Dios. A mí me pasa algo, hermanos, y se lo quiero compartir, que podría ser mirado hasta como una debilidad, quisiese verse así, pero cuando alguien se mete con mis hermanos o con mis hermanas, yo los defiendo cuando sé que son mis hermanos. Y es un celo que tengo por defenderlos. Cuando se levanta alguien diciendo que las mujeres no pueden ser ministras de Dios, me van a conocer bíblicamente. De hecho, así su siervo está acá. Por gente que decía que las mujeres no podían. No creyéndole a la Escritura. Cuando tú tienes un celo por Dios, Dios te va a colocar en cosas que tú no has pedido ni has buscado. Pero no es un problema, para David no es un problema el reinado. En ningún momento debo decir, no, yo no puedo, ¿por qué no? Ok. ¿Cuándo empiezo? Por eso digo, estoy seguro que David tenía genética de argentino. Jamás usted va a ver a David flaqueando. A excepción con su familia, por supuesto. Su familia probablemente sea el lado flaco de David, pero eso es para otro mensaje. Pero un encuentro con Dios te puede colocar al frente de cosas que tú jamás has pedido. Mi hija me decía, papá, ¿qué tengo que hacer para ser presidente de Chile? Ok, tienes que estudiar Derecho, Historia, Ciencias Políticas y por sobre todo, siempre, entender la palabra de Dios. No sé si Dios se lo va a conceder, en fin. ¿Habrá algo imposible para Dios? No va a ser ni la primera ni la última mujer presidente, si es que fuese eso. Lo que importa es el celo. El celo es como una especie de enojo o fuego porque alguien está diciendo, enseñando o haciendo algo incorrecto. Aunque tal vez ni siquiera sea tu hermano. Recuerdo una vez una señora iba delante mío, tenía una Chevrolet Loop, motor 1.6, me quedo sin combustible. La pana de algo, no me acuerdo, dicen una cosa. Y saco mi bidón, caminando a buscar combustible. Dos jovencitos siguen una señora, una le está tirando la cartera, el otro el teléfono. Y sin pensarlo, me tiré con el que quedó. En fin de la historia, ese chico va a hacer la corta, se lo entrego a los carabineros. Pero a pesar de que lo detuve, se bajó un chofer de taxis, se saca del baúl un palo así de grande y le iba a dar un palo en la cabeza, teniéndolo yo. Y lo protegí. Porque eso implicaba injusticia si ya estaba detenido y podía haber sido cómplice de asesinato. Lo malo es que decir, déjele que le den. Se lo merecía y probablemente sí, se merecía que lo apalearan. Pero ese trabajo no era nuestro. Mi trabajo era defender a la señora que la estaban asaltando. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En el reino de Dios los cobardes y los pusilánimes no existen. Si alguna vez te toca vivir una experiencia así, espero que actúes como un buen hombre, como un buen ciudadano y como un buen prójimo.
Porque todo lo que tú siembres cosecharás. Porque tarde o temprano vas a ser papá, o si que no eres hermano, hijo. Esa mujer puede ser tu mamá, tu hija, tu hermana, tu esposa. La experiencia de frustración que tuve antes de ser cristiano y en mi proceso de cristiano es que una vez un hombre estaba maltratando a una mujer. Digo, no me meto porque no me voy a meter en esa pelea. Pero no me sentí ni feliz, ni cómodo, ni alegre. En otro caso, con estas ideas de que el cristiano que tiene que ser bueno, pacifista, no tiene que hacer nada malo, no puede levantar su mano contra el mundano, luché mucho por las malas predicaciones que se dan de las iglesias. Ser pacifista y hacer justicia son parte del mismo discurso de Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Es parte de un mismo discurso, no son dos discursos distintos. Cuando entendí que nosotros debemos sembrar y hacer justicia y ser justo con los demás, no lo volví a hacer. No volví a dejar que nadie pasara cualquier sobreabuso, sea quien sea. Y David no iba a dejar que su Dios sea lingüineado, ni bastardeado, ni insultado. Por eso David tiene lo necesario para ser rey. Alguien que no solo gobierne en nombre de Dios, sino que sea capaz de defender el nombre de Dios. Y un encuentro con Dios te puede colocar en cosas que tú nunca imaginaste. Pero hay que tener un encuentro con Dios. A veces los encuentros con Dios te dejan una marca que no se borra más. En el caso de uno de mis apóstoles preferidos, que es Pablo, el encuentro que va a tener en Hechos capítulo 9 le va a dejar una marca toda la vida. Estas cositas acá no existían con Pablo, pero le hizo falta una bien con lentes bien gruesos. La ceguera que le deja cuando tuvo un encuentro con Dios, siguiendo a ese Dios, le dejó una marca por toda la vida. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pablo pensaba que lo que hacía era a ese Dios. Pero no entendía el mensaje de ese Dios. Y hay mucha gente que le ocurre eso. Yo conozco a mucha, pero en serio, yo conozco a mucha gente que lee la palabra de Dios, pero no comprende la palabra de ese Dios. Pablo es uno de ellos. Pablo conoce Torá mucho mejor que cualquiera de nosotros. Conoce, bueno, casi mejor que nosotros. Porque era incapaz de ver que el que había muerto y el que estaba siguiendo había sido profetizado. Una visión parcial de la Biblia. Hoy existen muchas personas con una visión parcial de la Biblia, o con un Dios parcial. Un Dios demasiado bueno que te perdona todo, no importa lo que hagas. Un Dios que necesita que tú sigas haciendo obra de sacrificio de la ley. Hay dos extremos de Dios. Para Pablo, matar cristiano era una obra que él tenía que hacer sirviendo a ese Dios. El encuentro que va a tener con Dios lo va a dejar ciego. O sea, tu forma de ver las cosas, Pablo, no sirve. Después de quedar ciego, porque si hay algo que deja vulnerable a un hombre es la ceguera. Necesitas la ayuda de alguien más, que alguien te guíe. Y no hay forma de quitarle el orgullo a alguien y la soberbia, que es dejándolo ciego. Pero el Pablo que quedó ciego recibe la vista de aquel que estaba persiguiendo. Vaya ironía la vida. No solo Dios lo deja ciego, sino que lo va a sanar de aquellos que está siguiendo y matando. El encuentro con Pablo va a generar un encuentro con Ananías. Uno
para cambiar su visión de la vida y su visión del Evangelio y su visión del Antiguo Testamento. Pablo no va a ver nunca más el Antiguo Testamento como lo leía o como lo comprendía. Y otro que se va a encontrar haciendo algo que va a poner en riesgo su vida. Señor, este hombre nos está matando. Lo lógico para Ananías es dejarlo ciego, Señor. Es lo lógico. Y muchas veces nosotros pensamos que lo lógico que le ocurra a alguien es que le pase un camión por encima. El mensaje para Ananías y el encuentro para Ananías es: yo escojo a quien quiera escoger para que me sirva. El encuentro con Ananías es el enfrentamiento de muchos que a nosotros nos pasa, que son nuestros miedos. Porque Dios tiene un llamado con tu vida. Dios te ha dicho una palabra, te ha profetizado. Dios te ha hablado muchas veces y Dios te está hablando. Pero a pesar de que te habla, tienes miedo. Y nos tenemos que enfrentar con nuestros Pablos de la vida. Y para Ananías, Pablo, que parece un miedo, va a ser una gran bendición, porque Ananías va a ser evangelizado por Ananías. Ananías evangeliza a Pablo. Le explica el evangelio, lo bautiza, es hijo espiritual de Ananías, Pablo. Y muchas veces lo que puede parecer para ti algo, un gran desafío, a través de tu vida puede venir un gran Pablo. A través de tu vida puede venir un gran Pablo. ¿Te imaginas el presidente Boris convertido al evangelio? De izquierda, sexual, aborrecedor de Dios, amador de cosas ocultas, saluda bancos vacíos, adicto, y cuántos calificativos más. Si comparamos eso con asesino sistemático de cristiano, es nada. O sea, Pablo, asesino sistemático de cristiano. O sea, no le llegan ni a los talones, gente de Chile, a Pablo. No hay nada imposible. No hay nada imposible, hermanos. Y muchas veces el miedo de ir a hablarle a alguien puede ser que a través de ti venga tu jefe, un empresario, un político o un presidente. Tú no sabes lo que puede ocurrir a través de ti. ¿Quién puede llegar al evangelio a través de ti? No lo sabes. Para Pablo va a significar todo un proceso de cambios. El Pablo que tuvo un encuentro con Dios caminó toda su vida con una visión diferente de la vida, con una manera de ver diferente todas las cosas. Me parece curioso que a lo largo de la historia mucha gente que ha venido a este encuentro con Dios no ha actuado como el Pablo que se convirtió, sino que actúan como el Pablo que no se convierte. El catolicismo romano, pensando que servía a Dios, levanta una máquina de asesinar cristianos, el cual se llamaba la Santa Inquisición. Y pensando que servían a Dios, actuaron igual que Pablo antes de convertirse. Pero el Pablo convertido, cuando tiene problema en Galacia y se le levanta la secta judaizante, el cual estaba obligando a circuncidar, Pablo jamás dijo: vayan, arréstelos, mátelos, cállelos o quémenlos. En el periodo de la Reforma, los reformados hicieron eso. Actuaron igual que Pablo, pensando que servían a Dios, callaron todas las voces contrarias a lo que ellos decían, mandando a arrestar, a quemar, a asesinar. Evangélicos y protestantes asesinando a católicos. Y no solo a católicos, sino a alguien que incluso fuese que pensara algo distinto o creyese algo distinto. Gente que actuó igual que el Pablo que pensaba que servía a Dios,
pero no había tenido un encuentro con Dios. El Pablo que actúa carnalmente es alguien que cree que sirve a Dios, que conoce a Dios, cree que entiende el texto, pero no tuvo un encuentro con Dios. Mas el que tiene un encuentro con Dios no actúa como actuaba antes. Hay dos Pablos. Siempre se ha dicho que Pablo y Saulo son el cambio de nombre. No hay un cambio de nombre. Es el mismo nombre de un idioma distinto. Saulo es hebreo, Pablo es español, Paulo es griego, pero no hay dos nombres distintos. Lo que hay es un hombre distinto, no un nombre distinto. Hay un hombre. Y para Pablo entender lo que entendió, la revelación que se le da, que es el evangelio de la gracia, no le importaba perder su vida. Hoy, en Cristo, Pablo no le interesaba morir por aquello que estaba persiguiendo. He dejado a Pedro para el final. Nuestro buen hermano Pedro, apóstol del Señor, es uno que no pidió al Señor: ven Señor, ocupa mi bote, no. Él tenía el bote ahí, estaba limpiando redes, se le acerca al Señor, le pide, y el Señor se une a la vida de Pedro, sin que Pedro buscara nada. De hecho, Pedro no tenía ganas de mensajes espirituales, viene una mala noche, la pesca no se dio, él vive de la pesca, significa no hay plata para pagar. Ni a él, ni a los que trabajaron con él. Y muchas veces el Señor nos encuentra así, llenos de deudas, sin dinero, y viene alguien a hablarnos de Cristo. No estoy para ese mensaje. Pero el Señor entra y utiliza nuestros recursos para dar su mensaje. Y un hombre que estaba acostumbrado a pescar peces se da cuenta de que quien se mete a su vida no es cualquier persona. Y curiosamente, en vez de decirle: Pedro, te quiero seguir, le dijo: apártate de mí. Irónico, porque soy hombre pecador. Y hay mucha gente que se encuentra como ese estado de Pedro: yo no sirvo para esto. Yo tengo cosas que hago que no son dignas de un hombre. Yo soy una mujer que pienso, hago y digo cosas que no son dignas de una mujer. Y el Señor, a pesar de que encontrarnos total y completamente indignos, igual se acerca hacia gente indigna. Y nos saca de un barco pequeño que no produce nada y nos coloca en un barco llamado iglesia a realizar otro tipo de pescas. El encuentro que tiene Pedro lo saca de su antigua vida y lo coloca en una nueva. Lo saca de negocios que no producen nada y te coloca en negocios que producen mucho. Y no es porque lo pedía o lo buscaba, de hecho lo rechaza, no se siente digno de ser llamado a esto. Y yo sé que hay mucha gente que no se siente digno de predicar el Evangelio. Por lo que dice, por lo que hace, por cómo actúa, por cómo mira. Pero si fuese digno no estarías con nosotros. Estamos acá porque somos indignos. Y hemos sido llamados indignamente para ser dignos. Porque lo que dignificó a Pedro es Cristo. Cristo dignificó a Pedro. Cuando entiendes esto, caminas con la frente alta, no importa tu pasado. No importa tus cuentas y tus deudas que estuviste atrás. No importa. Porque Cristo te hace digno. Hace poco tiempo atrás, un pastor amigo y hermano
lo expusieron su pasado, un indigno pasado. Hoy ha vuelto al Evangelio, con la cabeza en alto, porque el Señor lo dignifica. Y acá, entre nosotros, años más, años menos, cualquier acto de pecado era digno de juicio y de ira. Mas por Cristo somos dignos de ser llamados reyes y sacerdotes, santos, justos y perfectos. Antes, en el antiguo pacto, solamente una tribu era digna de servir, y en un tiempo muy corto. Hoy, en el nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, en el cual todos hemos sido invitados, hombres y mujeres, somos dignos. En el antiguo pacto tenías que ser perfecto. Si te faltaba un ojo, si te sobraba un dedo, si eras medio encorvadito, o si algo no se veía bien en ti, físicamente hablando, no eras digno. En Cristo esas cosas no existen, porque somos mirados por Cristo dignamente todo el tiempo. No sé cuál de estos personajes, de estos 10 personajes que hoy el Señor ha hablado, ha calzado con tu diseño, ha calzado con tu historia. Y tal vez seas alguien que esta noche ha venido a buscar ese encuentro con Dios. No solo creer en este Dios de la Biblia, sino tener ese encuentro con Dios. Esta noche han sido llamados a tener ese encuentro con Dios. Ya sea que viene a corregir, a confirmar, a llamar, a cambiar tu forma de caminar, a darte un gran proyecto, a colocarte al frente de algo. No lo sé. Dios lo sabe. Esta noche el Señor va a tener un encuentro personal con cada uno de ustedes. Algunos van a recibir palabras, otros recibirán proyectos, otros cambiarán su forma de ver las cosas, otros saldrán caminando distinto. La marca más curiosa que tiene Moisés es que cualquiera que lo miraba a su cara se da algo distinto. El rostro del Moisés que tuvo un encuentro con Dios cambió. El cristiano se le nota en la cara. No sé qué tienes, hermano, no sé qué hay en ti, no sé qué hay en ti, hermano, hermana, pero tienes algo. Sabemos lo que es. Pero si nuestra cara es comparada con la cara de los demás, sabemos lo que falta. Quiero que cierren sus ojos y tengan esta charla con Dios. Quiero que cada uno tenga su rato con Dios. Porque Dios tiene charlas y tiene encuentros con cada uno de ustedes esta noche. Ven acá, mi hermano. Pasa. Cierra tus ojos. Bendigo tu vida. Bendigo tu presente y tu futuro. E imponga las manos sobre tu vida. Y la obra de Dios hoy te hace digno. Su sangre que limpia todo pecado.
Y te bendigo para que recibas de parte de Dios dirección. Para que comprendas cuáles son tus dones y cómo funcionan. Y para que no te quedes callado y hables. Que no te dé vergüenza lo que digas, pero que sí te dé vergüenza que te calles. No te quedes con la carga del silencio. Quédate con la paz de hacer y decir lo que tienes que decir. Solo santifica tu vida. Solo santifica tu vida. Y si alguno hubiese cometido pecado, la sangre de Cristo nos limpia toda maldad. Cristo es lo que te dignifica para servir y hacer. Desarrolla tu vida en el temor del Señor. Y limpia tu vida para que solo permanezca lo que está conforme a su voluntad. El proceso no va a ser fácil, pero será posible. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo y lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Y toda cadena, Señor, que le amarre a este mundo sea cortada, Señor, para que sea libre de caminar en ti, para servirte a ti. Te pido que despertes el celo en su corazón para agradarte a ti, oh Dios. Te doy gracias por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Te bendigo con sabiduría para que entiendas específicamente su palabra. Te bendigo para que entiendas, para que aprendas, y te bendigo para que enseñes. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que tus ideas sean ordenadas, para que no haya más confusión, no haya más duda. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a mí, pero pídala con fe, que yo la doy abundantemente y sin reproche. Amén. Hermano Rodolfo. En el nombre de Jesucristo, bendigo tu mente, bendigo tu corazón
En el nombre de Jesús, para que tu mente sea desatada. Y en el nombre de Jesucristo, para que seas ordenado. Libero tu lecho en el nombre de Jesucristo, para que duermas bien. Y en el nombre de Jesús, para todo ataque y toda opresión del enemigo, sea confrontada en el nombre de Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seas libre para luchar, libre para confrontar, no libre para huir ni escapar, libre para vencer en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesucristo se despierte el celo en tu vida para vencer, para hablar y para exhortar. No calles, no calles y di lo que tengas que decir. Es mejor un papá desagradable que un papá tolerable. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y te bendigo para que seas libre. Te bendigo para que te levantes temprano para buscar el rostro de Dios y el encuentro con Dios. Te bendigo para que venzas, porque el viejo hombre se volverá a levantar y volverás a pelear con el viejo hombre, y volverán a pasar los años y volverás a pelear con el viejo hombre, y pelearás con el viejo hombre hasta que parta de esta tierra. En el nombre de Jesús te bendigo con libertad, en el nombre de Jesús, sobre tu familia. Bendigo tu matrimonio y bendigo para que a través de ti tu esposa sea libre, para que sea libre en el nombre de Jesús y para que sean uno en Cristo. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Rodolfo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor no te va a exponer en público, el Señor no te va a humillar en público, porque el Señor sabe cómo tu vida día a día camina. El Señor no es para sacar los trapos sucios al público, ni te va a humillar, ni te va a exhortar públicamente. Pero quiero que sepas esto: necesitas cambiar tu forma de vivir. Has tomado una responsabilidad y no estás actuando conforme a tu responsabilidad. Corrige tus pasos. Cambia tu forma de hablar, tu forma de vivir.
debes ser consecuente con la decisión que tomaste. Porque vendrá otro profeta, vendrá otro siervo y otra sierva, y no serán las mismas palabras. Será hecho público. Pero hoy el Señor te llama a disciplina. Cambia tu vida. Haz tus oraciones. Cambia tus amistades. Cierra tus redes sociales. Y encárgate de lo que tienes que encargarte. Bendigo tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que hoy haya un encuentro entre tu vida y Dios. Te bendigo porque el Señor necesita obreros. El Señor necesita obreros. Y el que puso las manos en el arado, no mire para atrás. Aquel que no deje padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo por causa de mí no es digno de mí. Que tu entorno no te detenga. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Samasheo progozo mi ajía saprando mía. Señor, renueva tu espíritu. Señor, renueva tu fuerza. Señor, renueva tu ministerio. Señor, vuelve a llenar tu vida. En el nombre de Jesús. Para el que entiende lenguas, escuche bien. Koso, pre, oto, seikato, shepraona, umajaseo. Chito sta premia, coma, sopra iti shambo, ni akama. El que quiere recibir corona, pelee por ella. El que quiere recibir la corona, pelee por ella. Las coronas son para los que corren, no para los que esperan. Seisona pretías tomia poco siepilla. Prempatoa ajasa poroma sella. Sasuna pretacosa premia cosa prendia coma poropo. Shetando moro. Apura tus pasos. Camina hacia adelante. No te detengas. Esta es una obra y es tiempo de que empieces a servir. El tiempo apremia. Sé que cuesta. Hasta incluso da miedo. Pero este es un llamado. Es un llamado de Pablos. El Señor está llamando a apóstoles.
Porque el Evangelio no se está extendiendo. El Señor está llamando a profetas porque no están siendo exhortados. El Señor está llamando a evangelistas porque no hay gente llamando a pecadores. Solo necesitas tener celo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por esta tu palabra. Santo Señor. Gracias, Señor. Las personas que quieran ser ministradas, pasen acá. Aquellos que estuvieron pidiendo, que pasen al